Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la película. Después de Chico y Rita, que hubo nominación al Oscar incluso con esa película, ¿por qué llegasteis a esta conclusión de hacer otra película y de titular Disparar al pianista, de hacer esta película de animación? Pues porque yo, que en principio había hecho todas aquellas entrevistas en Brasil pensando quizá en un documental, mientras hacíamos Chico y Rita, yo le contaba todas esas investigaciones, ¿no? Estoy haciendo esta historia de este pianista que desapareció y tal, voy a hacer un documental, yo creo, a lo mejor un libro y tal, y seguíamos ahí con Chico y Rita y tal, ya tenía hecho todo ese trabajo previo, y me di cuenta haciendo Chico y Rita de que la animación tenía unas ventajas tremendas. Eureka. Por ejemplo, que la gente hace un pacto cuando ve una película de animación y que si tú dices, mira, este que sale aquí es Charlie Parker, pues lo aceptan. Es un dibujo de Charlie Parker, está tocando un saxo alto y oyes la música de Charlie Parker. Entonces la gente dice, ah, es Charlie Parker, ¿no? Si fuera un actor, de alguna manera estás diciendo, Pepito González hace muy bien de Charlie Parker. Cierto. ¿Sabes? Entonces esa cosa de los biopics, que yo siempre la gente, tengo la sensación de que en los biopics van a ver a un actor trabajar. Sí, a ver cómo se disfraza o se caracteriza o imita a otro. Entonces aquí, cuando es un dibujo, no, tú aceptas que es él, que es una representación, es un retrato, ¿no? Una caricatura o lo que quieras. Entonces, y eso sumado a que el documental se habría convertido en un documental sobre un desaparecido, sobre una persona muerta, y que nosotros queríamos contar también cuando vivía, cuando tocaba música, o sea, porque si no, yo tengo la sensación de que sería una segunda injusticia con Tenorio, solo hablar de él como de un muerto. Claro, ¿no? por supuesto. ¿Sabes? Entonces dices, ¿por qué otra vez hacerle eso, no? Entonces, que lo mejor que podíamos hacer por él era resucitarlo, ¿no? Y que la gente le viera y lo oyera tocar, que le viera eso, lo que fue y lo que no pudo seguir siendo Y porque la animación es un sistema mucho más potente de llegar a recrear memorias, recrear momentos, y no sé, que al final se crea como un lenguaje mucho más poético y mucho más que creo que hace que la película tenga ese punto que es como si hubiera escogido muchos cajones diciendo, mira, esto es el cine de Truffaut, esto es las postales de Río, estos son las memorias de un americano que un día fue al carnaval de Río, y todo es amontonado, no hay momentos, todo está muy mezclado y tenemos tendencia a decir, esto es una película noir, de cine negro, policíaca. Ahí está, como en la puta realidad, todo mucho más claro. Sí, el hecho de que cada vez que alguien cuenta una historia o recuerda algo, lo veamos, ¿no? Y entonces la interpretación siempre es además distinta, de colores, de tal, no sé qué, lo convierte en que son muchas películas dentro de la película. Y a cada una de ellas decidimos que había que buscarle su propia estética. Sí. A veces incluso con animaciones diferentes, unas más animadas, otras menos, otras tal, con paletas de color distintas, con acercamientos como si la cabeza de cada persona dentro es diferente. No todos recuerdan igual, ¿no? Cada uno recuerda, y eso es verdad. Cuando hablamos de los sueños, pues hay los que te dicen, no, yo es que los sueños, no, mis sueños son como en sepia. Otros te dicen, no, los míos son en blanco y negro. Otros te dicen no sé qué. No, pues de alguna forma eso también era un desafío para Xavi, de meterse en todas esas cabezas y de que encontráramos en cada una el estilo, ¿no? Para cada una de esas historias, de cada una de esas películas dentro de la película. Sí, la verdad que la representación de las películas de Truffaut a mí me parece brillantes, ¿no? Los dibujos de Jules Jim y eso lo dibujó Fernando, porque él es trufoniano. De hecho, siempre toma trufa.
No, No, eso dibuja eso muy bien, es pero muy bonito nunca que- quiere dibujar. ¿No? Siempre digo, esto dibújalo tú y no quiere. Esto que la película también tenga un subtexto ahí paralelo de cine, ¿no? De homenaje al cine, desde el título hasta cuando de repente, para sorpresa primero nuestra y luego supongo que de los que vean la película, Milton Nascimento cuenta que él se hace compositor y cantante aquel día que ve Gilles Segin y que está tan excitado que se pone a componer por la noche, ¿no? No Yo es soy un fillo de cinema, que dice, Exacto. hostia, Y dice esa cosa que a mí me pilló por sorpresa, claro, que la podría haber escrito yo en un guión, ¿no? Refiriéndose a mí. Truffaut cambió mi vida, cambió la vida de mucha gente, eso lo podría haber dicho yo, cambió la mía. Ujú. Yo cuando vi una película de Truffaut decidí que quería hacer cine. Ah, ajá. Sí, cuando vi El niño salvaje, que yo era adolescente. y a él le pasó con Jules Segin. Y a Milton, que es Ujú. un poco mayor, le pasó con Gilles Segin. Entonces, de repente, esta información que a lo mejor otro director, para él no hubiera sido tan importante, y a lo mejor dice, voy a cortar esto que aquí no viene a cuento, Sí. tenemos que hable solo de De la música. de Tenorio, de la música y tal. Para mí, en cambio, se convertía en una información Ujú. importante, ¿no? Además, habíamos hecho antes la asociación de ideas de la Nouvelle Vague con la Bossa Nova, ¿no? Por esa coincidencia Ujú. en el tiempo, que estas dos cosas ocurren simultáneamente en dos continentes, ¿no? Son dos movimientos que están rompiendo, están aportando una gran novedad estilística y de todo. En Francia con el cine y en Brasil con la música. Entonces de repente Fernando un día dijo, hombre, se podía llamar, ¿cómo era? La Nouvelle Vague, ¿cómo la traducías? Decíamos la chose nouvelle y el otro se podría llamar la boga vaganosa, ¿no? Ujú. No, pero es que es verdad La Sos Nouvelle. que estos movimientos luego artísticos pues irradian a todo el mundo, pues como el impresionismo, Claro. en la pintura o tal. Entonces, por ejemplo, dices, la Nouvelle Vague no es una cosa francesa, es una cosa que influyó mucho luego en el cine de los 70 americano, por ejemplo. Sí. O la música brasileña influyó mucho en Francia, influyó muchísimo más todavía en Estados Unidos, no tanto en España. Hmm. En España estábamos ahí en otra cosa. Estábamos Yo- en otros menesteres, sí. Sí, yo solo recuerdo así cuando, probablemente soy injusto, pero como recuerdo lo único que tengo es que en una cosa que había en la tele, ahí en la época todavía de Franco, salían Gala del Sábado y salían los tres sudamericanos cantando La Banda de Chico Buarque. Ah. Al ver la banda pasar, no sé qué. Claro, no se puede decir que eso sea una gran influencia de la música brasileña. No, yo creo que no hubo ninguna. A mí una cosa que me llamaba la atención mucho de la peli es los coches estos, que era como el terror, ¿no? Que cuando pasaban esos coches era como Ford que pasaban... Falcon. Sí, los Ford Falcon que paseaban y cuando, vamos, era como lo terrible, que si salías a las 2 de la madrugada mejor no volvías, ¿no? Qué terrible, ¿no? Que lleguemos a esta situación, en una dictadura o los desaparecidos de Argentina. Claro, no, esa parte... Esperemos que los de Vox no se compren Ford Falcon. Espero que no sea, vamos, espero que no, De momento no hacen esas cosas. de momento. Afortunadamente. Creo que sí, no, eso fue un episodio brutal de la historia de Argentina, terrible, y sobre todo por el nivel quizá de violencia que fue uno de los mayores que se han conocido, ¿no? El nivel de gente afectada, muertos, desaparecidos, etcétera, ¿no? Y a nuestro personaje de Tenorio, pues esto pues le pilló ahí, ¿no? Y tuvo la Sí, mala suerte tuvo de, mucha mala suerte. de caer en el momento que no debía, ¿no? Ujú. Bueno, pues eso es un poco el lado trágico, ¿no? El lado del destino, ¿no? que hay en la película, ¿no? Y lo que hace tan misteriosa también su desaparición, ¿no? Es decir, pero ¿por qué a este tío, ¿no? Y claro, el por qué, dice, si es que no hay por qué, la violencia nunca es justificable, no hay por No. qué. El otro día mi amigo Héctor Abad, el novelista colombiano autor del Olvido que seremos, pues estaba en una feria del libro en Ucrania y fueron a comer en un Restaurante. en un restaurante, en un lugar, y un misil ruso destruyó el restaurante donde estaban y mató a
Una escritora. a una escritora Madre muy mía. buena, novelista ucraniana, Victoria Melina y tal, que estaba en ese momento brindando con él. Él está vivo de milagro. Joder. Murieron como 16 en el restaurante, entre ellos 2 gemelas de 14 años. Quiero decir, la violencia es un nivel de absurdo, de crueldad y tal que... O sea, pero no podemos pensar que esto dice, vale, ocurrió esto en Argentina y ya está, ¿no? Esto lo que tenemos es que intentar que no ocurra nunca, en ningún sitio y nunca más. Y yo creo que sí, en el mundo cada vez admitimos menos la violencia. La sociedad ha evolucionado mucho y queremos que no haya violencia contra esto ni contra el otro. Ya incluso se habla de los derechos de las plantas y de los derechos del planeta, ya no de los animales, por supuesto, de todos, ¿no? De los niños, de las mujeres, de no sé qué, pero quiero decir que estamos llegando hay libros ahora de los derechos de la naturaleza y todavía estamos matando a las personas. Fíjate. ¿Sabes? Entonces, pero lo que yo creo que sí ha evolucionado es que la gente cada vez pone más límites a estas cosas y no acepta y rechaza las situaciones de violencia. Entonces yo espero que eso siga avanzando. Que sí, bueno, desde luego que sí. Porque bueno, ¿se cuantifican cuántos dibujos hay en la película? ¿Cuántos dibujos hicisteis? Porque a mí me pareció flipante cuántos personajes hay. Bueno, me pareció como un trabajo... Escenarios, muchísimos. Muchos escenarios. Hay como, creo que 900 escenarios, una cosa así, diferentes. Y de personajes debe haber pues 40 diferentes. ¿Dices lo de 900 en serio? Sí. Ah, bueno, porque tú llamas cuando es un plano y un contraplano, pues Sí. para ti son 2 distintos, ya, vale. Claro, es una pasada. O sea, escenarios que yo he dibujado, vaya. Muchas escenas, sí. Y, pero vaya, creo que lo que a mí me interesa más es la apuesta por hacer algo muy novedoso y con mucho riesgo, y que Fernando ha aceptado todo este riesgo. Yo tenía una gran libertad. Había momentos que tanto Fernando me decía, pero ¿dónde vas? Que estás loco, como yo. Fernando, esto se debía cambiar, y el otro, no, a ver si... Que es muy chulo el diálogo que ha habido, pero que ha habido una gran libertad. Funcionamos muy bien porque Fernando aporta toda una parte fundamental del concepto, del guión, de las músicas, todo un trabajazo que ha hecho luego de postproducción con el sonido. Si te vas fijando, por ejemplo, cuando el sonido está dentro de una grabadora o está fuera o está en un lugar que como hay ese eco, como la producción musical, etcétera, etcétera, y la parte gráfica con todo lo que es trabajar todas las paletas de colores, etcétera, y plantear el tipo de animación y cómo gestionar la tecnología y cómo trabajar con Francia, Holanda, Portugal. También tenemos la suerte que estamos ya en el 2000 no sé qué. 2023. 2023, que pues esto en directo, pues estar viendo trabajos de Ámsterdam y opinando, y al revés, ¿no? Enviándose cantidad, los dibujos pesan mucho y por un cable, boom, y llegan enseguida, etcétera, etcétera. Esto, pero sobre todo, insisto, o sea, no lo sé, no quiero ser así chulapillas, pero cuántos documentales con una base también muy documental y muy real, y con una parte ficción, dibujado, y que no es para hola nens y nenas, os vamos a enseñar, no, es como otra cosa más, ¿no? Una de las cosas bonitas de Telluride es que nunca decían la película de dibujos animados, sino que era una película más. Es que lo es, desde luego. Y un aspecto para mí muy interesante es que desde el principio teníamos muy claro el que le queríamos dar este lado artesanal, ¿no? Que no fuera como un producto, que se viera la película hecha a mano, que fuera una película donde el espectador también tiene que trabajar,
que no se vea todo masticado, ¿no? Entonces inventábamos a veces cosas que decíamos, esto se podría hacer en 3D, que tal, decíamos, ya, pero es que eso no va con la estética de la película, entonces vamos a inventarnos un 3D hecho con 2D, de una manera que sea como un falso 3D, como si el 3D lo hiciéramos a pedales, ¿no? Entonces ha habido toda una serie de inventos técnicos rudimentarios que eran muy bonitos, porque lo lógico es que alguien dijera, pero vamos a hacerlo con este programa de 3D que ya está. Ya, no, pero es que eso rompería la estética igual que de la película. al tener él la mentalidad de puesta en escena, de cine, quieras o no, las películas de animación ya se hacen pensando que los encuadres, movimientos de cámara de otra manera. Y en cambio, con Fernando había momentos que le decía, es que esto nos va a salir muy caro, podría ser más simple si lo hacemos así. Y al final encontramos un sistema y te das cuenta cómo la riqueza que tiene el movimiento de cámara, ¿no? O sea, es impresionante. Sí, yo a veces les planteaba, en mi inocencia y mi ignorancia, les planteaba planos muy de cine y me decían, pero esto en animación no se puede hacer. Y entonces, pues eso, de unos que vienen por un pasillo y la cámara que gira por el pasillo, la cámara que entra por otro lado, y le buscábamos siempre la manera de ir... hemos trabajado mucho como un teatrito, sí, con hilos y como si fuera un guiñol, ¿no? Una pasada, la verdad. Pues nada, un placer, mil gracias.